En el seminario me enseñaron que antes de predicar nunca bebiera agua fría, porque el agua fría me puede hacer que me quede sin voz. A mí nunca me ocurre. Así que a mí no se me aplica mucho eso. Y yo no puedo vivir sin agua fría. El agua temperatura ambiente no me quita la sed. Estoy mal acostumbrado ya. Pero cuando hablamos de malas costumbres y de declaraciones que se originan del pecado y de las malas costumbres, pues la verdad que no se me quita la sed, me da más sed. Y en esta Semana Santa, ¿verdad?, que comenzamos el domingo, pues ha comenzado muy interesante, ¿verdad? Hemos estado hasta la coronilla de Ricky Martin y vamos a hablar un poquito de eso en esta noche. Porque mi esposa me dijo, tú vas a hablar de Ricky Martin en Semana Santa. Y yo no voy a hablar de Ricky Martin. Vamos a hablar de lo que habla el pueblo, de conceptos que algunas veces hasta los cristianos los repiten. Por eso le he puesto de título a mi sermón, ¿dueño de qué? Y quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 16. Y vamos a leer Proverbios 16, versículos del 1 al 5. Proverbios 16, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Oramos. Buen Dios, tú que controlas todas las cosas y eres dueño de todo, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, para primeramente pedirte perdón por nuestros pecados y nuestras rebeliones, confiados solamente en tus méritos y no en nuestros esfuerzos vanos. Gracias porque tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, mora en tu cuerpo, en el cuerpo tuyo, tu novia, y ese Espíritu nos lleva a doblar nuestras rodillas ante ti. Bendice a esta congregación, bendice a los hermanos y sus familias en esta noche. Salva a los tuyos en medio de nuestro país. Y como decía la iglesia primitiva, repetimos, ven, Señor Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Dueño de qué? Esta semana abrimos los periódicos, ¿verdad?
y nos topamos con una noticia que no tiene nada de nueva. Un gran artista puertorriqueño que ha llevado el nombre de Puerto Rico alrededor del mundo declaró su homosexualidad. Para nosotros, que ya se nos caen los dientes y dejamos de tener dientes de leche, sabíamos eso de sobra. Pero sí, lo sorprendente son las opiniones de los puertorriqueños, de esa cosa que le llaman la sabiduría del pueblo. Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a analizar esa palabra. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una convicción racional, y estoy hablando del término arrepentimiento en forma general, no el arrepentimiento salvífico. Es una convicción racional del ser humano en la cual él ha llegado a la conclusión que ha cometido un grave error contra él o contra su prójimo, y por lo tanto recurre a una contrición de espíritu, ¿verdad? Y a unos actos, regularmente está acompañado de unos actos, los cuales nos indican que ese arrepentimiento es verdadero. Para que haya arrepentimiento tiene que haber inicialmente una ofensa. Quiero que me lleven la línea porque tiene que haber una ofensa. Y usted tener la convicción que usted realizó esa ofensa y que por lo tanto busca la forma de arreglar el error. Si yo cometo un error con alguno de ustedes, pues voy donde usted. Vamos, si tomamos por ejemplo Alberto, y yo cometo un error con Alberto, yo no voy donde Miguel Flower arrepentido a pedirle perdón, porque él no es el ofendido. El ofendido es Alberto. Y eso lo tenemos que tener claro para pasar a lo que es el arrepentimiento salvífico. Número uno, hermanos, Dios ha sido ofendido. El ser humano está destituido de la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos dice que todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni siquiera uno. Por lo tanto, escuche, Dios ha sido ofendido por usted, por mí, y por lo tanto es a Dios que nosotros tenemos que arrepentirnos. Por eso la Biblia también dice que Él llama a todos los seres humanos de todos los rincones de la tierra ¿a qué? A arrepentirse. ¿Y qué queremos decir con eso? Eso significa que cada ser humano en esta tierra, cada ser humano, no es dueño ni de su cuerpo, ni de sus actos,
Y no puede decir en ningún momento, esto es privado, eso le compete a él y eso es problema de él. Equivocados, hermano. Terriblemente equivocados. Aquí nadie es dueño de nada. Aquí todos los actos que usted hace tienen una responsabilidad delante de la ley de Dios. Aquí ninguna declaración puede ser, él es dueño de su vida y puede hacer con su vida lo que le da la gana. Mentira, usted no es dueño de su vida. ¿Oyó? Y usted no puede hacer lo que le da la gana con su vida. Todo acto, hermano, escuche, todo acto que el ser humano haga en esta tierra tiene una responsabilidad delante de la ley de Dios. Cuando usted oye esa sabiduría del pueblo, empezando por los cristianos, ese grupo de cobardes que nos reúnen por aquí, que se reúnen alrededor de nosotros, que por salir en la televisión y porque las luces de Hollywood los alumbren, no tienen la capacidad de llamar a arrepentimiento a aquellos que se rebelan contra la ley de Dios. Quiero que sepan que han negado a Cristo públicamente. Ahora, miren cómo dice Salomón: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios tiene el control de cada acto de usted. Usted puede pensar lo que usted quiere en su corazón. Ahora mismo usted puede estar pensando ahí, y con mucho respeto, me río si está pensando eso. Bueno, la verdad que yo hago lo que me da la gana. Sus días están contados, ¿eh? Toda disposición del corazón, dice la Escritura, que es continuamente el pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y por lo tanto, toda disposición que sale de ese corazón va a ser juzgada por Dios. No importa lo adornada que esté, con palabras como me he encontrado sexualmente o me he encontrado conmigo mismo y yo soy budista y tengo un par de gemelitos. Nada de eso le importa a Dios, porque Dios es dueño de todo. Y cada uno va a tener que dar cuenta por cada una de sus palabras y sus actos. Por eso Salomón decía: mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios tiene el control de todo esto. Mira el versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Oiga, yo leí estos versículos, entonces iba al periódico. Y habían 60,000 felicitaciones de impíos, de inmorales, de gente enemiga de Dios, diciendo lo que dice este versículo: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Mi hermano, estoy contigo, yo te respaldo, te felicitamos. Y no entienden que esa declaración es la desgracia del ser humano. Cuando usted afirma, escuche, cuando usted afirma un pecado y al mismo tiempo lo adorna con palabras como que está cómodo con ese pecado, usted se ha declarado usted mismo la muerte. Ahora, lo interesante es lo que dice Salomón: pero Jehová pesa los espíritus. Oiga, y pensé mucho en ese término. En la antigüedad, principalmente en el Medio Oriente,
en esta área del mundo, el concepto de pesar en relación a lo espiritual estaba siempre muy presente, ¿oyó? Los egipcios, por ejemplo, tenían un concepto que en la otra vida se iban a pesar sus obras malas con sus obras buenas. Esa era parte de la teología egipcia. Y en el libro de los muertos aparece ese concepto del pesado de espíritus, del pesado de los actos. La imagen que recoge aquí Salomón, pero Jehová pesa los espíritus, va más allá de lo que yo acabo de decir. Lo que está diciendo Salomón es: tú crees que tu camino es limpio, yo voy a descubrir tu corazón. Yo voy a revelar las intenciones de tu corazón. Yo voy a revelar lo que verdaderamente hay en tu espíritu. Yo voy a pesar tu espíritu. Por eso Jesucristo dice en Apocalipsis: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Por eso Satanás no puede leer la mente. Eso es una mentira que también oigo por ahí a cada rato, como si Satanás tuviera ese poder, cuando la Biblia dice que es Dios el que escudriña la mente y el corazón. Por lo tanto, cuando usted oye intenciones de revelar pecados ocultos, buscando aceptación, Dios va a pesar ese espíritu y va a medir ese espíritu con su ley. Por eso Jehová exhorta al ser humano, porque Dios ha sido ofendido, que se arrepienta de sus pecados, que corra a los pies de Jesucristo. Por eso es que, a diferencia de la ofensa que yo le pude haber dado a Alberto y que tengo que ir directamente donde él, el ser humano no puede recurrir a nadie más sino a Dios. Y todos los seres humanos son culpables. Usted no puede salir de la soberanía de Dios. Usted no puede inventarse formas de vida fuera de la ley de Dios. No importa que se sienta cómodo, no importa que se sienta creativo en su pecado, no importa que se sienta realizado en su pecado. Quiero que sepa que usted va a dar cuentas a Dios de sus actos. Por eso la exhortación de Salomón en el versículo 13: se encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mire qué interesante. Cuando usted encomienda a Jehová sus obras, ¿a qué luz usted tiene que encomendar sus obras? ¿Qué luz? ¿Qué es lo que determina que sus obras sean correctas? La ley de Dios. Usted recurre a la luz de la ley de Dios, y por eso Salomón dice: y tus pensamientos serán afirmados. Por eso el profeta dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. La paz del espíritu, la paz verdadera, la paz mental, la paz emocional está en estar acordes con la ley de Dios. Que digamos como el salmista: tu ley es más deliciosa que la miel. Y así nuestros pensamientos serán afirmados. Pero escúcheme. Nuevamente Salomón recoge, hay un término en los duelos, ya los duelos no existen, ¿verdad? En Puerto Rico hubo duelos, aún a principios del siglo XX, la historia todavía registra duelos. Gente que se citaba, ¿verdad? Ahora usted no se puede citar porque la ley lo prohíbe, eso de duelos, ¿verdad? Pero lo que es recoger el guante, ¿verdad? Y usted recoge el guante porque la imagen es que tú has sido
ofendido, se te da con un guante en la cara, retándote a un duelo, y tú recoges el guante. Pues mire, Salomón recoge de nuevo el discurso y le dice a los seres humanos: usted no es dueño aquí de nada, usted no es dueño ni de usted mismo. Por eso el versículo 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Oiga, en teología sistemática nosotros siempre discutimos una pregunta, una de las primeras preguntas: ¿por qué Dios creó al ser humano? Y siempre empiezan las discusiones. Número uno, sabemos que Dios no estaba solo, no tenía problemas de soledad, no tenía problemas de compañía, no tenía problemas, ¿verdad? Dios no se sentía rechazado por nadie, ni complejos de amor. Dios era un ser perfecto y vivía en Trinidad. Había un amor perfecto entre las tres personas de la Trinidad. Dios es un Dios completo y no necesita de nada, ni de nadie, para vivir ni para existir. Dios está completo en sí mismo. Entonces, cuando ya terminamos esta discusión en teología sistemática, entonces usted ve a los estudiantes que los ojos que le brillaban se le ponen graves, porque ellos se dan cuenta que ellos están aquí porque a Dios le plació crear. Oiga, y la intención y el propósito de Dios para crear fue su gloria. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Dios es el único que tiene derecho sobre todo lo creado. Desde el más minúscula molécula hasta el planeta más grande y estruendoso, Dios tiene todos los derechos absolutos. ¿Oyó? Cuando hablamos de derechos absolutos, principalmente, ¿verdad?, cuando hablamos con un abogado y nos habla de los derechos que tenemos, mire, todo derecho que usted tenga, si verdaderamente existe eso de derechos, en mi país yo cuestiono ya eso un poco, ¿oyó? Aquí hubo un secretario de Justicia que dijo una vez que habían 2 varas en Puerto Rico. Yo creo que hay 2 varas en Puerto Rico, yo lo creo. Si usted tiene algún derecho en este país, es por la misericordia de Dios. Pero sus derechos no son absolutos. ¿Oyó? Ni aun el derecho de libre expresión es un derecho absoluto. Por eso es que usted no puede decir dentro de un avión bomba diciendo que tiene derecho a la libre expresión. Ni puede decir dentro de un cine fuego porque tiene derecho a libre expresión. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. En fin, el único que tiene derechos absolutos, verdaderamente absolutos, es Dios. Y Dios ha hecho todas las cosas para sí mismo. Y todos los seres racionales, desde el niño más inocente hasta el adulto más terrible, tiene que darle cuentas a Dios. Usted no puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana, ¿oyó? Usted cree que hace lo que le da la gana. Usted se cree ese cuento y se duerme con ese cuento y se levanta con ese cuento, pero un día su cuerpo va a dejar de funcionar. Y el mismo Salomón dice que su espíritu va a ir a Dios. Y el autor de Hebreos dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y un día usted estará al que tiene los derechos absolutos y le va a hacer esta pregunta: ¿qué tú hiciste con tu cuerpo?
Y dudo mucho que usted le diga lo que me dio la gana. Porque va a estar frente al Dios de todo, que todo lo sabe, rodeado de ángeles, y usted se va a acordar de este sermón. Y se va a acordar de los derechos absolutos de Dios. Y se va a acordar de una frase que es el título de este sermón: usted no es dueño de nada. Todo ha sido creado para la gloria de Dios, pero añade Salomón en la segunda parte de este versículo: y aún al impío para el día malo. Un acto importante de revelación de Dios, de la reprobación de Dios. Dios tiene un grupo reprobados para ser condenados, que van directamente al infierno porque eso es lo que merecen, y Dios le va a dar su paga. Ahora, el versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Yo quiero, hermanos, en esta noche que iba a hablarles de Getsemaní y no pude hablarles de Getsemaní. Muy importante este versículo. ¿Qué es el altivo de corazón? Y ahí tenemos un problema. El latino principalmente tiene un problema. Para nosotros los altivos de corazón regularmente son los que su altivez se manifiesta en sus actos. Pasan al lado tuyo y no te saludan, te miran por encima del hombro, ¿verdad? Creen que tienen derecho sobre ti porque ganan más que tú. Son los conceptos del capitalismo, ¿verdad? Eso es lo que nos vende el capitalismo. Tú vales por lo que tienes. Y entonces juzgamos al altivo, principalmente al latino, por esas manifestaciones. Pero si alguien viene con palabritas dulces, con una cancioncita, como la copa de la vida, y nos dice, y nos habla de sus hijos, y nos hablan del amor que sienten por esta tierra, pues entonces nosotros no captamos la altivez de corazón ahí. Y esa es la trampa. ¿Sabe lo que es altivo, lo que es ser altivo de corazón, hermano? Toda rebelión contra la ley de Dios es altivez. No importa con las palabras que estén adornadas. Toda violación, escuche bien, de lo que Dios ha fundado en el matrimonio, en la sexualidad, en la crianza correcta de los hijos, aunque esté adornada con palabritas hermosas, es altivez del corazón. Porque le estamos diciendo a Dios: Dios, te equivocaste, yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Yo soy el dueño de mi destino, yo soy el dueño de mi vida, yo soy el dueño de mi cuerpo, yo hago lo que quiera con mi vida. Y quiero que sepan que no importa cómo lo adornemos, eso es altivez. Y Dios odia la altivez. ¿Sabe por qué? Aparte que es violentar la ley de Dios. Usted no es dueño de nada. Nunca será dueño de nada. Usted puede planear para mañana, como yo puedo planear para mañana. Voy a predicar 2 palabras, me falta esta preparación, y salir de ahí y morirme ahí. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo. Viene aquel hombre y dice: caramba, qué bien me siento. Y ve que progresa su negocio. Y dice: voy a construir graneros más grandes, dijo de ese hombre. Y voy a construir graneros. Y digo: alma, gózate porque tendrás mucha vida. Y Cristo le dice, así dice Cristo: necio. Dígame los sinónimos de necio. A mí me gusta uno: bruto. Pero posiblemente a muchos no les gusta que le digan bruto, ¿verdad? Pero esa es la palabra: bruto. Hoy vienen a buscar tu alma porque tú no eres dueño de nada.
Saben, hermano, escuche lo siguiente. En la última hora de Jesús, cuando venía su arresto, los discípulos sacaron pecho. Fue su última acto, se puede decir, de valentía antes de salir corriendo. Estaban convencidos de lo siguiente. Miren lo que estaban convencidos los discípulos. Número uno, su maestro era un hombre bueno, que no merecía lo que iba a recibir. Número dos, su maestro era el rey del reino que ellos habían creado en sus mentes. Y por lo tanto, no podemos dejar que lo arresten. Y número tres, nosotros podemos defender a nuestro maestro. Eran nobles sus pensamientos, ¿oyó, hermano? Pero eran equivocados, eran altivos. ¿Sabe por qué eran altivos? Porque Cristo le había dicho lo que tenían que hacer y lo que iba a ocurrir. Cuando van a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los hombres que venía a arrestar a Jesús. Y yo le he repetido muchas veces esas palabras, yo sé, pero es que a mí me impactan tanto, hermano, y quiero repetírselas en esta noche. Cristo reengaña a Pedro fuertemente y le dice: el que espada mata, a espada morirá. Pero añade, y esto es muy importante, hermano, ¿tú no crees, Pedro, que si yo oro a mi Padre, qué cosa tremenda, hermano, Él no manda 12 legiones de ángeles? Si yo no le pido a mi Padre ahora, y Él manda 12 legiones de ángeles, yo quiero que usted entienda la dimensión de las palabras de Jesús. El dueño del mundo en aquel tiempo era el Imperio Romano. ¿Oyó? Daniel, las visiones que recibió Daniel presentaban al Imperio Romano como un monstruo terrible, con dientes de hierro, que arrasaba. Ha sido el imperio más grande que ha visto la humanidad. Y Jesús le está diciendo a Pedro: ¿tú no crees que si yo oro a mi Padre, Él no manda 12 legiones de ángeles ahora? Oiga, hermano, y el imperio romanito ese iba a pasar a ser la ceniza, el cenicero de la historia. Porque el imperio romano no era dueño de Jesús y no era dueño de nada. Por eso, hermanos, en esta hora en que nuestro país se cree dueño de su vida, y dueño de sus almas, y dueño de sus cuerpos, y creen que hace lo que le da la gana, Dios le dice que se arrepientan de sus pecados y rindan sus vidas a los pies de Cristo, porque es importante que entiendan profundamente en su corazón que no son dueños de nada. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Dios verdadero, tú que reinas sobre todas las cosas. Perdona nuestros pecados.
Oh Señor, que solamente entendamos tu soberanía, tú que eres dueño de todo y nosotros de nada. Qué ilusos somos cuando nos rebelamos contra ti. Si no fuera por los méritos de Cristo, ¿dónde estuviéramos ahora? Ilumina a nuestro país. Humilla a los que son tus enemigos. Oh Señor, ilumina a tu iglesia. Que vengan los impíos ante ti, que eres el Dios verdadero. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.